Entonces, bueno, aproveché ese momentico para mirar el valor de la constante de los gases en Wikipedia. Fíjense que ven todos los valores posibles que tiene. La única diferencia que hay entre uno y otro son las unidades. El que ustedes han visto en el colegio es este de acá, 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Pero en este caso, el que nos conviene, porque tiene unidades de energía, las unidades de energía son Joule, entonces es 8.314 Joule sobre mol Kelvin, ¿sí? Y pues aquí hay un montón de equivalencias, ¿sí? Entonces esa es la constante de los gases que sale acá. A es la actividad termodinámica. Entonces resulta que en el caso de, imagínense una disolución de cloruro de sodio, imagínense lo que pasaría cuando está muy concentrada. Parte de los iones pues no van a entrar en la reacción química, si es que vamos a hacer alguna reacción química con iones cloruro y iones sodio. Parte de esos iones no van a entrar en la reacción química, sino que se van a quedar interactuando entre ellos. Entonces, si la solución está muy concentrada, pues van a estar muy cerca entre ellos. ¿Y qué pasa? Pues van a intentar atraerse, pues porque al fin de cuentas son sustancias cargadas. Acuérdense que cargas opuestas se atraen. Entonces van a tratar de estar cerca y no van a entrar en la reacción química. Entonces este concepto de A es la actividad. Entonces la actividad lo que mide es qué concentración en realidad entra en una reacción química. Cuando uno tiene una solución muy diluida, la actividad es prácticamente igual a la concentración. Pues porque casi cuando las soluciones están diluidas, los iones están tan lejos entre sí, pues que no van a ponerse a interactuar entre ellos, van a entrar en la reacción química. De ahí viene ese concepto de actividad. Por ahora no miremos estas dos líneas, que no sé por qué las coloqué ahí. Las había colocado más abajo y después las moví, pero por el momento no tienen nada que ver, porque aquí solo estoy hablando de el cambio de energía libre de Gibbs para una sola sustancia. Y fíjense que aquí ya esto es para una reacción. Bueno, dentro de los preámbulos pues también les muestro un par de propiedades de los logaritmos. Cuando tengo un producto entre dos números, bueno, positivos, ¿no? Porque pues uno toma logaritmos es de números positivos, no está definido el logaritmo para números negativos. Entonces cuando uno toma el logaritmo de un producto, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Cuando uno toma el logaritmo de un cociente, pues va a ser la resta del logaritmo del que está arriba sobre el logaritmo del que es menos el logaritmo del que está abajo, ¿sí? Si uno ya tiene una reacción química como esta de acá, entonces el cambio de energía libre de Gibbs en la reacción química va a ser C por el cambio de energía libre de Gibbs del compuesto C más D por el cambio de energía libre de Gibbs del compuesto D menos, o sea, este es el cambio de energía libre de Gibbs de los productos menos el de los reactivos, y cada cambio de energía libre de Gibbs multiplicado por el respectivo coeficiente, ¿sí? O sea, es una manera de contar el cambio de energía de toda la reacción. Entonces, pues ya haciendo un poquitico de álgebra, lo que uno hace, ya lo colocamos un poquitico más de zoom porque esta diapositiva queda un poquitico más pequeño, y lo corremos un poquito para acá, ahí se ve todo, perfecto. Entonces, nuevamente, es el cambio de energía libre de Gibbs de los productos menos el de los reactivos, y cada uno multiplicado por el respectivo coeficiente. Entonces, ya haciendo un montón de álgebra, fíjense todas las operaciones que hice en álgebra. Aquí uno puede, pues aquí no pasa nada, pero aquí uno lo que hace es repartir
el menos. Entonces aquí queda menos A delta GA menos B delta GB. Y lo que después se hace es reemplazar esta ecuación, reemplazando I por el nombre de cada uno de los reactivos, reactantes y productos. Entonces aquí uno reemplaza delta G 0. Ah, bueno, no les había dicho que es este delta G0. Este es simplemente un valor estándar. O sea, uno compara el cambio de energía libre Gibbs, de la energía libre de Gibbs con respecto a un valor estándar. ¿Sí? Y todos estos valores estándar se encuentran tabulados. Entonces, al hacer los respectivos reemplazos, fíjense que aquí reemplacé cada uno de los valores de delta G para cada sustancia, tal y como está acá. Y el resto es hacer un montón de álgebra. Entonces aquí reparto la C, aquí reparto la D, aquí reparto el menos A y aquí reparto el menos B. Luego, ¿qué hago? Agrupo todos los que tengan un delta G0, chan, 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 y aquí dejo aparte todos los que tengan RT logaritmo, RT logaritmo y RT logaritmo. Fíjense que esta ecuación de acá, esta partecita, en donde pues al agrupar todos los delta G0, pues me queda, al hacer bien la distribución de signos, fíjense que aquí me quedan nuevamente todos los delta G0, pero al factorizar aquí el menos, fíjense que me queda un delta G muy parecido a este, obsérvenlo, muy parecido a este. La única diferencia es que estos son cambio de energía libre estándar. Entonces esto se puede tomar como el cambio de energía libre estándar para toda la reacción, más todo este pedazo de logaritmos. Bueno, aquí se me olvidó una propiedad del logaritmo, y es que, bueno, fíjense que acá el logaritmo natural de C elevado a una potencia, entonces cuando tomo el logaritmo es como si la potencia bajara. Entonces este C, o sea, el logaritmo me baja el exponente y me queda aquí multiplicando como queda acá, y lo mismo pasa en todos los otros casos. Y lo que sigue es aplicar las propiedades del logaritmo de las que les acabé de hablar. Entonces acá estos dos es como si fueran el logaritmo de un producto, y estos es como si fueran, o sea, en últimas podemos ver estos dos como C y A como si fueran un cociente, y estos D y B los podemos ver como si fuera el logaritmo de un cociente como está aquí, y entre los dos es como si fueran un producto, ¿sí? Al final lo que me queda es que esto es igual, que el delta G de reacción va a ser igual al delta G estándar más RT logaritmo natural de esto. Pero esto yo se los había mostrado. Esto es, ¿qué? Esto es el coeficiente de reacción. Entonces el cambio de energía libre de Gibbs de la reacción va a ser igual al estándar con el que voy a comparar más RT logaritmo de el cociente de reacción, ¿sí? Y ahí está el concepto de energía libre de Gibbs. O sea, esta es la forma matemática de calcularlo. Ya veremos para qué carajo nos sirve toda esta abstracción, porque hasta ahora pues estoy mostrándoles un montón de garabatos, un montón de ecuaciones. Esto es pura garabatología, no es más. Son un montón de operaciones matemáticas completamente triviales. Pero fíjense la importancia del concepto de energía libre de Gibbs. Lo que nos dice la energía libre de Gibbs es qué pasa con la reacción. Aquí sí aplican estas dos frases. Si el cambio de energía libre de Gibbs para una reacción es menor, aquí me faltó el igual, entonces es menor o igual que 0,
la reacción es espontánea. Si el cambio de energía libre de Gibbs es positivo, la reacción, bueno, o mayor a cero, que es lo mismo, la reacción no es espontánea. ¿Qué quiere decir que sea espontánea o no? Pues que es una reacción que se da sin tener que suministrar energía al sistema. Es como en el laboratorio cuando hacíamos la mezcla de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Cuando se mezclaban producían sal, ¿sí? Y eso era completamente natural, no había que calentar ni nada, ¿sí? Era una reacción completamente natural. Lo que no era natural era separar el sodio, entonces lo que hicimos fue evaporar el agua. Pero la reacción ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, era una reacción completamente natural que no necesita suministrar energía. Eso es un ejemplo de una reacción espontánea. De hecho, era lo mismo que les decía en el tema anterior cuando les hablaba de las reacciones que son exotérmicas o no. Las reacciones exotérmicas también son espontáneas, mientras que las endotérmicas no. Es el mismo concepto. Cuando el cambio de energía libre de Gibbs es mayor a cero, la reacción es no espontánea. Entonces es una reacción que necesita energía. Por ejemplo, cuando teníamos el hidróxido de magnesio, no íbamos a obtener óxido de magnesio sin calentar. Ahí teníamos que suministrarle energía al sistema. Entonces era una reacción de tipo no espontáneo. Bien, es un concepto interesante, ¿sí? El tema de la energía libre de Gibbs. Bueno, ¿y por qué Gibbs? Pues en honor a este señor. Busquémoslo en la wiki, que todo lo sabe. Entonces, Willard Gibbs. ¿Sí lo escribí bien? Ajá, Joshua Willard Gibbs. De hecho es uno de mis científicos preferidos. Entonces hay un montón de fenómenos que se llamaron Gibbs en honor a él, pero básicamente fue uno de los duros de la termodinámica. Fíjense que se inventó esto, miren, esto, el cuaternión. Cuando ustedes en física oyen hablar de vectores, los vectores son un artificio matemático que se inventó con base en los cuaterniones. Prácticamente que podemos decir que Gibbs fue el que introdujo los vectores en la física, y eso es un aporte brutal, ¿sí? Entre todos los aportes que hizo a la teoría de la termodinámica, ¿sí? Entonces es uno de mis científicos preferidos. En fin, cerremos esto. Entonces ese es el concepto de energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs nos está diciendo para dónde va una reacción, y según eso la energía libre de Gibbs nos dice en qué dirección va una reacción, y pues también dependiendo de las cantidades que haya de cada una de las sustancias dentro de el medio de reacción. En este caso estoy suponiendo que el medio de reacción es un vaso de precipitados en donde están todas las sustancias disueltas. Básicamente ese es el concepto de energía libre de Gibbs. Lo siguiente es, bueno, pensar en lo que ocurre en cierto tipo de reacciones. Miremos lo que pasa en esta. Tenemos plata, y esa plata se convierte en ion plata y en un electrón. Miren lo que pasa miren lo que pasa acá. A partir de un mol de plata se produjo un mol de electrones, ¿sí? Eso es lo que nos dice la reacción. Acuérdense que la relación, las cantidades que hay en una reacción siempre son moles de, ¿sí? Aquí lo que nos está diciendo la reacción es: a partir de un mol de plata se produjo un mol de electrones, ¿sí? Pero entonces, recuerden lo que les dije ahorita.
¿Qué es el trabajo? ¿Cómo se calcula el trabajo eléctrico? El trabajo eléctrico se calcula como, ¿dónde era que estaba? Aquí arriba. Se trabaja como la carga que se transfiera multiplicando por el potencial eléctrico. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿cuántas cargas se transfieren? O sea, ¿cuál fue el trabajo? Bueno, antes de eso, ¿qué tanta carga se transfirió en esta reacción? Porque un mol de electrones no es cualquier cosa, miremos. Entonces vamos a calcular el número o sea, qué tanta carga por unidad de, o sea, sobre el número de moles. En este caso, en este ejemplo, el número de moles que se produjo de electrones es 1. Pero en otros casos se pueden producir 2 moles de electrones o hasta 3. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí en vez de plata tuviéramos hierro, entonces aquí se puede haber formado hierro 2, que es el ion férrico, ¿no? Más 2 electrones. Entonces aquí el número de moles sería 2. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál sería la carga dividida en el número de moles que se produjeron? Entonces miremos. Entonces, si estamos hablando de una mol de electrones, pues una mol serían 6.02 por 6.023 por 10 a la 23 electrones, que es el número de Avogadro. Pero cada electrón, como les dije al principio del semestre, cada electrón tiene una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Aquí podemos cancelar electrón con electrón y nos queda 6.02 por 10 a la 23 por 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs por electrón. Y aquí se cancela electrón con electrón. Eso nos da la bobadita de 96.488,46 coulombs por cada mol. Entonces la carga total que se transfiere en una reacción química por cada mol de electrones que se produce son 96.488 coulombs. Coulombs es una típica unidad de carga del sistema internacional, ¿sí? Y es la unidad fundamental de carga, ¿sí? El coulomb, en honor a Coulomb, obviamente. A esa constante 96.488 coulombs sobre mol se le llama la constante de Faraday, y pues la constante de Faraday, como lo acabamos de ver, viene de multiplicar el número de Avogadro por la carga del electrón, ¿sí? Entonces la constante de Faraday lo que nos dice es la carga total que tendría un mol de electrones, ¿sí? Y pues despejando de acá, la carga total que se transfiera en una reacción química pues va a ser igual a el número de moles por la carga por unidad, la carga de todos los electrones, la carga de una mol de electrones, ¿sí? Esta sería la carga total, el número de electrones transferidos en la reacción multiplicado por la constante de Faraday. Ahora, ¿qué relación hay entre la energía libre de Gibbs y el trabajo eléctrico? Pues de la termodinámica sale esta relación que es muy interesante. Lo que nos dice es que el cambio de energía libre de Gibbs de un sistema cualquiera, no tiene por qué ser una reacción química, el cambio libre de Gibbs de un sistema es igual a menos el trabajo que se haga sobre el sistema o el trabajo que el sistema haga sobre sus alrededores, ¿sí? Otra vez, el cambio de energía libre de Gibbs es igual a menos el trabajo que se haga sobre el sistema o que el trabajo me volví a enredar, o el trabajo que haga el sistema sobre los alrededores, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta ecuación. Todavía no es la ecuación de Nernst. Aquí solo lo coloqué porque la voy a deducir, pero es muy sencilla de deducir. Entonces, como este trabajo
se llama W sub A porque es el trabajo, es un tipo de trabajo asociado. Se llama trabajo asociado pues porque puede ser cualquier tipo de trabajo que se haga sobre el sistema o que el sistema haga sobre sus alrededores, pero ese trabajo debe ser distinto a un trabajo de compresión o un trabajo de expansión. Entonces digamos, si uno quiere coger, si en el sistema uno tiene un gas y lo comprime o lo expande, ese trabajo no se puede tener en cuenta en este. Entonces este es un trabajo distinto al de expansión o compresión. Entonces ahí cabe el eléctrico. Entonces el trabajo eléctrico, ¿cómo se calcula? Pues ya lo vimos. ¿Cómo? La carga por el potencial eléctrico que mueve esa carga, ¿sí? Entonces si este es el delta G de reacción, va a ser igual a menos la carga intercambiada durante la reacción multiplicado por el potencial eléctrico de la reacción. Entonces ahora sí estamos haciendo electroquímica, carajo. Ahora sí empezamos con la electroquímica. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos relacionando lo químico con fenómenos eléctricos. Fíjese que la combinación de elementos de elementos o de compuestos en la reacción da origen a un cambio de energía libre de Gibbs. Pero esa energía libre de Gibbs en este caso puede relacionarse con un trabajo eléctrico, ¿sí? Y por ende con un potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, ya si entramos nuevamente en el álgebra, pues podemos comparar estas dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones para expresar el cambio de energía libre de la reacción. La primera es esta, que fue la que estudiamos al principio, y esta que viene de la igualdad entre el trabajo eléctrico y la energía libre de Gibbs, ¿sí? Y ya esto lo vimos. Entonces fíjense lo que pasa. El cambio de energía libre de la reacción es igual a menos la carga que se intercambia por el potencial eléctrico de la reacción química. Podemos reemplazar esto, que fue lo que acabamos de hallar, y nos queda que el cambio de energía libre de la reacción es menos el número de moles de electrones intercambiadas por la constante de Faraday por el potencial eléctrico de la reacción química. Y lo mismo pasa con el cambio de energía libre estándar. Se puede relacionar con se puede relacionar con el potencial, con un potencial que también lo tiene que ser estándar, ¿sí? Que se llama el potencial estándar de reacción. Y listo. Podemos reemplazar esta ecuacioncita y esta acá. Y miren lo que vamos a obtener. Entonces menos n por la constante de Faraday por el potencial de la reacción va a ser igual a menos el número de electrones, perdón, el número de moles de electrones intercambiados por la constante de Faraday por el potencial estándar de reacción más RT logaritmo natural de el cociente de reacción. Entonces si paso a dividir este menos NF, aquí se cancela con este y aquí queda dividiendo RT sobre NF y logaritmo natural de el cociente de reacción. Esta ecuacioncita de acá es la ecuación de Nernst y es la que nos dice cuánto vale el potencial eléctrico asociado a una reacción química, ¿sí? Bueno, y este potencial estándar uno lo puede encontrar en tablas. Preguntémosle a Wiki. Vamos a ver si lo encuentro así de bueno. En algunos casos lo llaman potencial normal de electrodo. Es que en la química es muy usual lo que se llaman las potenciometrías.
Desde ahí viene ese nombre. Entonces hay un montón de valores tabulados para diferentes reacciones químicas. Está como lento esto. Y aquí está la misma ecuacioncita que les acabo de mostrar. Aquí está la ecuación de Nernst nuevamente. Y aquí está la tabla. No sé qué tan confiables sean estos valores, pero pues aquí nos están dando toda una... Miren todas las ecuaciones que hay tabuladas. O sea, no son 3 ecuacioncitas, sino que son un montón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál podríamos hallar? Y todos estos valores son experimentales, ¿no? Fíjense en esta. Cobre más 2 electrones. O sea, cobre... Si ustedes tienen cobre iónico, doblemente ionizado, disuelto, ese va a liberar 2 electrones y se va, perdón, si se mezcla con 2 electrones se va a reducir y va a formar cobre sólido. Ya les muestro un ejemplo de aplicación de esta reacción química. El tema es que esa reacción química tiene un potencial estándar tabulado y así un montón de reacciones de todas estas son de reducción. De hecho, por eso son potenciales de reducción. Todos esos potenciales de reducción están tabulados. Y fíjense que hay algunos que tienen valores negativos, hay otros que tienen valores positivos. Eso habla de la espontaneidad de la reacción. ¿Sí? Porque fíjense, yo les dije, si el cambio de energía libre de Gibbs es negativo, como lo dije al principio, entonces la reacción es espontánea, ¿sí? Pero como el cambio de energía libre de Gibbs es menos Q por el potencial estándar, menos NF por el potencial. Entonces, ¿qué pasa? Si el potencial es positivo, el cambio de energía libre de Gibbs sería negativo. Entonces la reacción sería espontánea. Si ustedes miran esta tabla, pues todos los que sean positivos serán espontáneos y todos los demás requerirán energía adicional. Ese es el concepto de espontaneidad o no espontaneidad de una reacción química.